Hola, soy Estefanía y quiero darte la bienvenida a Grant and Grace House, un espacio donde el esfuerzo y la gracia no compiten, se encuentran. Aquí tenemos conversaciones sobre la vida real, la fe, el propósito, la sanidad y esos procesos que muchas veces vivimos en silencio. Así que toma tu café, respira profundo y conversemos. Hay momentos en los que la vida pesa más de lo que esperábamos. Momentos donde seguimos adelante, pero por dentro estamos cansados. Donde hacemos todo lo que podemos y aún así sentimos que no es suficiente. Y es ahí, justo ahí, donde la gracia de Dios empieza a encontrarnos. No cuando todo está perfecto, sino en medio del proceso, en medio del esfuerzo, en medio del día a día. Porque no fuimos creados solo para sobrevivir, fuimos llamados a vivir con propósito. Un lugar donde el esfuerzo y la gracia no compiten, se encuentran. Así que toma tu café. Este es nuestro espacio y conversemos. Mientras preparaba este episodio, había un versículo que no podía sacar de mi corazón. Así que, como en todos los episodios, el versículo para este día de hoy está en Isaías 43:19. Y dice: He aquí que yo hago cosa nueva, abriré camino en el desierto. Puedes leerlo en tu tiempo y nada más te estoy dando un poquito para que entiendas. Y honestamente siento que eh, este versículo resume el episodio de hoy, porque muchas veces pensamos que nuestra vida se queda estancada en el dolor, en, en la miseria, en el descontrol, pero Dios todavía abre caminos. Dios aún sabe abrir caminos, aunque tú no veas la salida. Porque también hay temporadas en que responsabilidades pesan más que nuestros sueños. Pero hoy quiero que tengamos una conversación sobre la esperanza, sobre la transformación y sobre todo sobre cómo Dios aún sigue creando nuevas historias. Y por eso quiero darle la bienvenida a Ishinara González, que está aquí hoy con nosotros. Una mujer que tiene una historia increíble, una historia inspiradora para todos. Una mujer que pasó por por temporadas difíciles, temporadas donde no veía salida, donde no veía escapatoria, sin salida, pero aún así en estas circunstancias nunca perdió la esperanza, siempre confió en Dios, nunca dejó de creer en Dios y ella sabía en su corazón que Dios tenía algo para su vida. Bienvenida, Ishinana. Gracias por este momento y este espacio de poder compartirlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios y emocionada por ver lo que el Señor va a continuar haciendo en las vidas de otros. Amén. Antes de empezar, probaste tu café. ¿Cómo está? Sí, está muy rico el sabor de banana bread, pan de guineo. Está muy cozy, como se dice en inglés. Muy acogedor. Ujú. Ella está tomando el sabor de pan de banana o banana bread y yo estoy tomando el de lavanda con arándanos o blueberry and lavender. Delicioso, pero sí te digo que la lavanda es un sabor que se adquiere, no que se desea. No sé si tú me entiendes. No es fácil, es muy rico, pero tienes que Ujú, aprender a enamorarte de ese sabor. ujú. Pero, Sí. cuéntame, ¿cómo ves tu vida ahora? Mi vida ahora la veo completamente diferente a lo que era en el pasado, a lo que yo jamás hubiera pensado o imaginado. Si tú me preguntas cómo yo veía mi vida en años anteriores, en el futuro, de esas preguntas que hacen, ¿cómo tú ves tu vida 5 años después, 10 años después?
yo no te podría decir que yo la visualizaba de la manera como es hoy. Sí, tú diciendo eso me haces acordar porque en mi tiempo de proceso te entiendo porque también a mí me decían, no, tú vas a hacer esto, vas adelante. Y era que yo sentía que literalmente había una venda en mis ojos que no me permitía ver más allá, quizás por la situación que estaba viviendo en el momento, igual que Ujú. ti. Pero ¿cómo tú te sentías emocionalmente en esa temporada? En esa temporada emocionalmente, mira que yo he pasado muchísimas cosas en la vida, pero emocionalmente fue la más dura. Yo tenía días que yo tenía las fuerzas y el deseo de seguir peleando y luchando, pero había días que yo decía, Señor, ya, de mí no queda nada, de mí no queda ni... Si tú encuentras el granito de mostaza dentro de mí de fe, lo ves tú, pero no lo veo yo. Mm. De tan fuerte que eran esas emociones tan cargadas, tan pesadas, eh, de desesperanza, de tantas emociones que a veces yo no podía ni descifrar cómo me sentía, de tan cargado que era esos momentos. So, cuéntanos un poquito de qué es lo que estabas viviendo en ese momento y, o sea, qué hacía que tú te sintieras así. Yo me encontré en un proceso que duró varios años, alrededor de 4 años, en donde prácticamente lo perdí casi todo. Y me encontré en un espacio donde todos los intentos, todos los recursos, todo lo que se podía hacer en la fuerza de voluntad humana Ujú. se agotó. Ya lo habías hecho. Lo había hecho lo que nadie sabía o lo que nadie había pensado, lo que no se había inventado, todo lo había intentado y nada funcionó. Me encontré en una situación donde ya yo ni sabía cómo iba a poder salir a flote mes tras mes. Todos los meses llegaba el final de mes y yo decía, Dios mío, ¿y de dónde va a salir la comida este mes? ¿Y de dónde va a salir el pago para esto? ¿De dónde va a salir los medicamentos? ¿De dónde va a salir el cuidado de mi familiar que estaba conmigo en ese momento? Y yo decía, yo no sé cómo voy a hacerlo. ¿Y hasta cuándo, Dios mío? Y yo no estaba trabajando, estaba en la universidad en ese tiempo, estudiando, había cambiado de carrera, so estaba comenzando totalmente de cero. Desafortunadamente tuve que dejar de trabajar para poder cuidar a mi hermano en ese tiempo. Y fue una situación muy dura porque yo decía, ok, yo sé que el trabajo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo por mí, porque eh, es algo que yo quiero hacer y siento en mi corazón que debo de hacerlo, pero ¿qué tal lo demás? Y cómo yo cambio esta situación? Yo no puedo cambiarla. Y por más que intentaba, yo no encontraba la salida, no encontraba la ayuda, no encontraba la solución a nada en cuanto a empleo, en cuanto a salud, en cuanto a- al ámbito del hogar, en cuanto a las ayudas, servicios, cosas que necesitaban médicas, nada encontraba nada. Y yo llegué a un momento donde yo decía, no sé si rendirme, no sé si seguir adelante, no sé, ni en eso sabía qué hacer. So, entraste en un momento donde estabas no viviendo, sino sobreviviendo. Sí. En algo donde yo creo que muchas personas identifican un tiempo donde no tienes sueños, no tienes esperanzas, simplemente vives el día a día, como dicen, esperando que por lo menos puedas ir a dormir para levantarte al otro día y continuar en ese ciclo donde Ujú, no ves escapatoria, donde no ves el camino, no ujú, ves la salida, ¿no? No ves el final, ¿no? Y yo sé que
tú hablando de esto, no es fácil, yo sé que no es fácil. Y para enfocar un poquito eso, tú venías en una situación donde tu hermano requería asistencia, tú estabas sin trabajo. Bueno, se te olvidó decir que fue COVID, durante COVID, para agravar la Ah, situación. sí. ¿Cómo olvidar esa pandemia? Imagínate, fue durante COVID y que aún así las cosas de por sí ya estaban difíciles. Sí, sí, sí. Eso era agregado encima a Ujú, todo lo que tú tenías y aparte de eso, en un tiempo donde el gobierno cerró, todo cerrado, todo el mundo en ujú. su casa, todo el mundo haciendo lo suyo. Entonces, es Sí, más fuerte, es más fuerte. sí. Pero de verdad que esa temporada, ¿en qué momento o cuándo sentiste que Dios estaba empezando a cambiar tu historia? Bueno, yo miro atrás y yo recuerdo un momento que cuando empezó, como que las cosas empezaron a, a dar un giro en diferentes áreas. Fue muy sutil los cambios, muy, muy sutil al inicio, todavía lleno de mucha incertidumbre y muchas ansiedades y mucho temor. Pero recuerdo que uno de los momentos donde yo sentí como que, espérate, realmente una cosa es que cuando uno está pasando por un proceso difícil, Mm. uno escuchar y uno leer la palabra y recibir promesas del Señor y escuchar constantemente, Dios está contigo. Pero a veces en medio de esa circunstancia, uno no sabe cómo sentirse cuando uno lo escucha. Te llena de un poco de aliento, pero como seres humanos las emociones cambian rápido. Entonces llega el momento donde pasa el momento y vuelves otra vez y te chocas con la realidad. Y dices, ok, Dios está conmigo, pero esto todavía está aquí. Entonces recuerdo que uno de los momentos donde yo me sentí como que, ok, algo está pasando. Aunque yo no lo veo, no lo entiendo. Ujú. Aunque yo no sé qué viene después. Algo está pasando y si todavía no está pasando, algo tiene que suceder. Y recuerdo que fue el día de mi graduación. Para llegar a mi graduación fue un reto, pero llegó finalmente el momento y se está haciendo el desfile donde todos los estudiantes van a pasar por la tarima, van a ser llamados para entregarle el Sí, degree, su diploma. Y recuerdo que cuando estábamos comenzando a desfilar, ah, yo de momento siento que hay alguien caminando conmigo. Y en ese momento yo supe, Dios realmente está conmigo. Y yo dije, ok, tal vez no tengo a mi mamá como yo hubiera querido para que ella pudiera ser testigo de este logro. Ujú. Tal vez la situación en el hogar, en la salud, en las ayudas y todo financiera, con mi hermano, con el trabajo, a un transporte y todas esas cosas, tal vez no sea lo que yo quiero, tal vez yo no sé de dónde va a venir la comida el mes que viene, pero yo sé que yo sentí a Dios en ese momento. Y yo digo, ok, hasta aquí me ha traído el Señor. Yo sé que, aunque yo no sé qué viene después de hoy, algo va a cambiar. O sea, me parece tan impactante algo que tú acabas de decir, que tú decías, aún estando en la situación, aún no viendo cambio, el Señor te trajo esa seguridad y tú sabías que si el Señor, no sabes cómo, y eso es lo que es más difícil a veces uno como humano entender. Nosotros no tenemos que saber cómo, solo tenemos que saber que el Señor lo está haciendo. Ujú, Y mira, grind and grace, grind.
el Señor te mueve, pero durante ese proceso, durante ese proceso donde tú sientes que te están triturando, que todo se está acabando, su gracia aún está ahí. Su gracia está aún ahí. Tú lo acabas de decir. Mira, el intro acá es el esfuerzo y la gracia no compiten. No tiene que ser una o la otra. Ujú. Las dos es que tienen que estar en armonía. Sí, necesitamos ser molidos, necesitamos ser moldeados, pero su gracia está con nosotros. Su gracia nos acompaña. Ujú. Y realmente que, wow, tú acabas de tocar un punto que yo sé que va a impactar a muchas personas. Un punto que llegaste a ese punto donde supiste que el Señor lo iba a hacer, tenías la plena seguridad sin saber cómo. Literalmente cerraste tus ojos y confiaste plenamente en el Señor. Y el Señor lo hizo. Sí. So, ¿qué hizo el Señor primero? Primero cambió tu situación o sanó tu corazón. Bueno, primero cambió la situación, Ujú. porque sanar el corazón tomó tiempo, porque yo he hecho este comentario anteriormente y lo vuelvo a repetir. Lo que yo viví, no sé de eso. Yo te digo, yo te apoyo y soy testigo, vamos a decirlo así, soy testigo eh, porque te vi, como dice, en lo más bajo y te vi un poquito. Y ese poquito que vi nada más para mí fue impactante. No me imagino tú en el día a día. So, como dice, uno nunca sabe lo que es capaz de soportar hasta que tiene que soportar. Ujú, sí, sí. Y yo definitivamente primero vino los cambios y como mencioné al principio fueron sutil al comienzo, vinieron poco a poco. No fue que de la noche a mañana todo cambió. Sí hubieron cosas que fueron más rápidas que otras, pero una de las que eran más grandes tomó más tiempo. Y eso siempre también recuerda, ahora claramente uno mirando atrás, pero que la fe tiene que ser probada también. Y uno dice, a veces uno se pregunta, pero ¿cuántas veces mi fe va a ser probada? Bueno, todas las Y te veces. estás preguntando, ¿es porque tiene que ser probada Y todavía? todas las veces que sean necesarias, porque es que no todas las circunstancias requieren el mismo nivel de fe. Sí, claro. Uno puede que tenga fe en un momento para algo y tal vez tú enfrentes algo similar, pero tú no vas a tener la misma fe. O tal vez tú creas que tú tienes la fe que necesitas en ese momento, pero tú no sabes si tu fe tiene que ser estrechada. Uno no puede limitarse a que porque logré algo anteriormente significa que nada me va a causar temor o nada puede No, detener que yo no siga no, y la adelante. fe tiene que ser probada de acuerdo al nivel donde tú estás. Ujú. El nivel 1 de fe no puede ser probado igualmente que el nivel 10 de fe. Sí, sí. Y yo definitivamente fueron primero los cambios antes de que viniera sanidad a mi corazón. Y yo diría que todavía hay cosas de ese proceso que yo sé que todavía estoy trabajando. Y hay otras cosas que todavía yo a veces las miro y yo digo, ay, no quiero mirar. Porque yo sé que tengo que enfrentar esos momentos. Llega un momento donde uno tiene que pasar por el proceso. Llega un momento donde uno tiene que ok, sobrevivir el proceso y comenzar, pero llega un momento donde uno tiene que enfrentar lo que uno vivió en el pasado y estar dispuesto a sanar. Y dependiendo de la situación, dependiendo de cuáles áreas en tu vida, puede que haya sido más de una, puede que haya sido todas, Claro. uno tiene que ir trabajando parte por parte, parte por parte. Yo puedo admitir que todavía hay cosas que yo miro atrás y digo, ay Señor, esa área, ahora Todavía no, no. todavía no. Por ahí no. Pero definitivamente yo comencé a ver esos cambios
primero y poco a poco, mientras los cambios iban surgiendo, el Señor tuvo que cambiar mi mentalidad. A mí me costó aprender que ya yo no tenía que vivir en la mentalidad de que estoy sobreviviendo. Esa es una mentalidad muy difícil de cambiar y eso uno no lo puede hacer solo, ni por las propias fuerzas de uno. Uno tiene que depender de Dios, que Él dé la fuerza y que por medio de su Espíritu Santo uno pueda recibir ese cambio, porque no es fácil, especialmente cuando eso es lo único que tú conoces. Yo creo que tú dirías que ese fue el pensamiento más importante que tuviste que romper al momento de cruzar al otro lado o al momento de empezar a caminar en ese nuevo momento de tu vida, ¿no? Romper con... Y lo que tú estás diciendo es cierto, es cierto. Si ya tú saliste de la esclavitud, ya no puedes pensar como esclavo, Ujú, pero es algo en lo que uno ya venías tú acostumbrado, ujú, que eso hay que romperlo intencionalmente. ujú, No es de que el Señor lo hará, el Señor lo hará, sí, el Señor lo hará, pero tú tienes que empezar a dar el paso para romper con ujú, ese pensamiento. Tú decías de sobrevivir, y yo creo que muchos de nosotros nos encontramos a veces en situaciones donde llegan situaciones similares, donde nos hemos sentido desesperados, solos o encarcelados, o nos hemos sentido frustrados. Y llega ese pensamiento de la supervivencia, del sobrevivir. Y nuestra mentalidad, nuestra mente directamente va allá, ujú, directamente va allá. Eh, y no es porque no creamos en Dios, sino porque nosotros tenemos que entrenar nuestra mente, tenemos que entrenar nuestro corazón a que hay que buscar a Dios en vez de buscar la desesperación. Si ujú, tú buscas la desesperación, mejor, como dice, mejor buscar a Dios. Si tú te vas a encerrar en el sentimiento de, Dios mío, ¿qué va a suceder, Dios mío? Enciérrate en el sentimiento y busca al Señor, ujú. y busca al Señor. Bueno, como humanos, es más fácil desesperarnos. Sí. Ay, pero me alegra mucho. ¿Cómo empezaste a recibir amor o a recibir ayudas o a recibir nuevas oportunidades? ¿O cómo aprendiste a recibir otra vez este tipo de cambios en tu vida? Recibir amor, ayudas, oportunidades. Bueno, definitivamente que cuando yo empezaba a ver esas cosas venir, se daban esos momentos, yo decía, uy, esto no me gusta. Porque llevaba un tiempo donde yo estaba acostumbrada a no tener esas cosas. Y cuando uno pasa por un tiempo donde uno se acostumbra a un tipo de ambiente, a un tipo de mentalidad, uno se conforma. Ujú. Entonces, cuando viene lo contrario, no necesariamente malo, pero cuando viene lo contrario o algo mejor, uno rechaza. Entonces, al inicio, cuando yo veía que cosas buenas empezaban a suceder, cuando se empezaban a abrir puertas, cuando llegaban las oportunidades, cuando oraciones empezaban a ser contestadas, automáticamente, sin yo pensarlo, mi pensamiento era, en cualquier momento se va a dañar, en cualquier momento algo malo va a pasar, Sí. esto no va a durar, yo le doy tal día a esto. Y yo decía, no, espérate, yo no puedo vivir en esa ansiedad constante, porque entonces la palabra de Dios dice que Él cambia el lamento en baile. ¿Por qué entonces yo no lo voy a permitir a Dios traer ese cambio que obviamente Él está queriendo traer? Entonces, todo va con eso de cambio de la mentalidad. Am, me costó, me Yo soy costó. testigo, por lo menos en el ámbito emocional. Cabe decir que cuando ella empezó este proceso, era sola, soltera, y ahora es una mujer casada, ¿no? Pero fue un proceso, Sí. yo soy testigo
de los esfuerzos, Ujú, de la dedicación. Porque como tú lo has dicho, no es algo que cambia de la noche a la mañana y de eso se trata la esperanza. La esperanza no significa que todo va a cambiar de un día para otro, ujú, eh, sino que, tú sabes, tú esperas que todo va a crecer, que todo va a cambiar. eh, la esperanza es más volver a creer que tu vida tiene valor. Y ujú, eso fue lo que tú empezaste a hacer. Volviste a creer en que tú eres una mujer valiosa, ujú, de que tú merecías tener una vida diferente a la que habías tenido hasta cierto punto. ujú, Eh, sí. Sí, y yo recuerdo que durante usando ese ejemplo de mi vida emocional, yo tuve unos días tan pesados, tan pesados que yo casi no dormía, de tanta ansiedad y tanto temor que yo tenía. Y yo recuerdo que en una noche donde fue el momento que yo tuve ese rompimiento, que yo sabía que yo tenía que tomar una decisión. ujú. Recuerdo que en mi habitación estaba sola y el Espíritu Santo como que me sentó. Yo me acuerdo, yo me senté en la esquinita de la cama y me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y por mi mente pasaron tantas cosas y cosas que yo había experimentado anteriormente, oraciones que yo había hecho. Yo recuerdo que cuando durante ese proceso, en esos años, eh, yo estaba pasando por unas cosas emocionales Ujú. que yo sabía que yo tenía que sanar. Pero yo no sabía a quién acudir a ayuda. No tenía la manera de De buscar saber. esa ayuda o ese apoyo. Y yo me acuerdo que yo me senté en mi habitación y yo dije, bueno, Señor. Y yo hice una oración y yo dije, yo no tengo, en ese tiempo ni seguro médico tenía. Sí, dije, yo no tengo seguro médico, yo no tengo una persona que yo pueda ir de apoyo, Ujú. que yo me sienta con la libertad de que me brinde ese apoyo, ese respaldo. No, no sé en dónde buscar la ayuda y si supiera, tal vez no Serías pudiera capaz. hacerlo. Pero en tu palabra, tú dices que tú traes consuelo, que el Espíritu Santo es el consolador. So, yo necesito conocer a ese consolador. Y por ahí empezó ciertas cosas a sanar. So, cuando llega ese momento más adelante de que el Espíritu Santo me siente, me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo sentí esa convicción que yo no hay palabra para describirla, pero que sí yo puedo decir que yo sabía que si yo tomaba una decisión específica, si yo no daba el paso hacia adelante, Ujú. yo sabía que yo iba a cometer un error y me iba a arrepentir. Ah, Y yo tuve que confrontar eso. Yo dije, ¿vivo con el error el resto de mi vida o doy el paso con todo el miedo que tenga ahora mismo? Y yo di el paso. Y enfrentarse al miedo, enfrentarse a toda esa incertidumbre no es fácil, pero la palabra de Dios dice que el amor perfecto vence todo temor. todo. Sí, sí. Entonces, yo lo único que sabía era que yo amaba a Dios, yo no sabía qué iba a suceder con mi vida, no sabía si vería un cambio o no, pero yo sabía que el amor de Dios, Tenías un granito de el fe granito de mostaza. necesario. Ujú, No, y tú dices algo muy cierto. Como te digo, tú y yo hemos pasado por procesos, nada, no iguales, pero hemos, como dicen, tocado fondo. Y algo que tú dijiste es que
yo me encontré en una situación donde a mí me decían, no hay esperanza, no hay nada que se pueda hacer, pero mi corazón decía, bueno, yo sé que el Señor no me tiene aquí para esto, para vivir de esta manera. Y aunque los doctores me decían lo contrario, en mi corazón yo tenía esa paz, pero también tenía ese temor. So, habían las dos cosas Ujú, compitiendo. La cosa es cuál va a dominar al otro, porque los sentimientos se sienten. El miedo va a venir, el temor va a venir, pero también puede venir la esperanza, también puede venir la fe. Y está en tomar nosotros la decisión de qué sentimiento vamos a dejar que gobierne en ese momento. ujú, La fe, por eso es que dice la fe sin trabajo. ¿Por qué? Porque la fe es el sentimiento, pero uno tiene que tomar la acción y decir, ok, sí, voy a dar el paso. ujú, Por eso es que es muerta, porque es un sentimiento. La fe realmente no es una acción, la fe sin la acción es muerta. Quiere decir que requiere el movimiento, requiere la acción. Y si yo ujú, solo siento la fe, pero digo, sí, el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer, y estoy aquí, ujú, está muerta la fe porque no hay una acción. ujú, Y eso es lo más impactante. Yo crecí en una casa cristiana, en un hogar cristiano, y desde chiquita siempre me inculcaron, ten fe, ten fe, ten fe. Pero uno no sabe lo que es tener fe hasta que está en ese momento y tú estás donde estás y dices, ok, tengo que tener fe, ujú, tengo que tener fe, ujú. como sea. Sí, sí. Y yo creo que cuando nosotros escuchamos de que tenemos que tener fe, mucha gente piensa que se tiene que ver o sentir algo bonito. Ay, sí, yo voy a tener fe. No, la fe se compara con un grano de mostaza, una semilla. La semilla cuando se entierra tiene que morir. Tiene que morir, So, cuando uno tiene fe, uno tiene que sentirse incómodo. ¿no? Tú tienes que morir a lo que tú crees para Ujú, que pueda realmente nacer la fe. ujú, Y en ese momento, ¿por qué tú mueres? Porque tú estás creyendo que nada funciona. Eso tiene que morir. ujú, Eso es lo que tiene que morir. Ese sentimiento de desesperación, ese sentimiento de encarcelamiento, de temor. Todo eso tiene que morir para que la fe pueda nacer en los corazones. ujú, Si no muere, ¿cómo? ujú, ¿Cómo? Pero de verdad que eh, yo, como te digo, he sido testigo de tus cambios, no solamente en el área. Bueno, tú has tenido cambios en el área profesional, educacional, personal, familiar, pero yo creo que el más impactante para mí ha sido en tu cambio emocional, porque literalmente yo lo vi físico. Vi cuando te conocí una persona eh, encogida, reducida a lo más mínimo. Esa es la única manera que puedo decirlo. Reducida a lo más mínimo. Y ahora cuando tú caminas algo tan simple, tú caminas diferente, tu postura es diferente, tú como tú te presentas es diferente, yo te siento que tú te sientes empoderada y no en la parte arrogante ni nada. Mira, es un empoderamiento con una sencillez mezclada que yo no te lo puedo explicar. Pero te digo, a mí me toca mucho eso, porque como te digo, yo te vi en lo más bajo y verte ahorita aquí, verte feliz, ver cómo el Señor continúa y lo que le falta hacer por tu vida. Yo creo que es el comienzo de las recompensas que el Señor te está dando. Y me alegro por ti, me alegro por la vida que estás empezando, por la familia que estás empezando. Pero quiero preguntarte algo, ¿qué significa la esperanza para ti hoy? La esperanza para mí, wow, la esperanza, la esperanza lo es todo, porque aunque sea ese granito pequeñito, puede que algo se vea tan chiquito, tan pequeño, pero uno no sabe la potencia, la fuerza que eso tiene. Puede que ese sea el empuje que te lleve más lejos. La esperanza te trae la vida, aunque tú te sientas bajo, aunque tú estés por el piso, por lo más bajo de la vida, aunque te sientas
pésimo, aunque te sientas que no hay nada o que tal vez tu vida no tiene valor, si tú tienes un poquito de esperanza, eso puede traer un rayito de luz. Si tu única esperanza está solamente en una palabra, en un solo versículo, que eso sea lo que empieza a coger raíz. El resto déjaselo al Señor. Porque mientras uno tenga esperanza, aunque tal vez haya momentos de más debilidad que más fuerzas, como quiera el Señor ve ese rayito, ese granito, esa raíz chiquitita adentro de uno y Él toma eso en cuenta. Y Él multiplica esas fuerzas, Él multiplica esa esperanza. Y uno va a darse cuenta que cuando uno la deposita en el Señor, no hay otro lugar que valga la pena. Y una cosa que quiero agregar a lo que tú estás diciendo. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Amén. Ujú. Y si tú estás pasando por una situación difícil, si tú sientes, si tú piensas que tu vida no vale, hoy queremos regalarte Jeremías 29:11. Es algo que tienes que leer y tienes que entender. No importa la situación donde estás. Recuerda que Jehová dice pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos para darte lo que esperas. Ujú. Lo que esperas sin importar dónde estás, sin importar cuánto estás sufriendo, cuánto estás pasando. ¿Cómo mantienes tu fe tú ahora, Ishnara? Una de las oraciones que yo le hice al Señor cuando yo empecé a ver la realidad de los cambios que estaban sucediendo en mi vida es que yo le dije, Señor, no importa todas las bendiciones y todo lo que tú hagas, ayúdame a siempre recordar de dónde tú me sacaste para que yo siempre pueda mantener esa fe que yo tuve en ese momento. Porque si yo pude ver los milagros, las sanidades, las puertas abiertas y pude ver lo imposible hecho posible y lo continúo viendo diariamente hasta el día de hoy, realmente no hay nada imposible para Dios. So, yo siempre trato de recordar cuando algo sucede, cuando viene algún reto, algún problema, yo siempre digo, ok, si yo sobreviví a esa pesadilla, esto no es No es nada. nada comparado con ese tiempo. Sí, sí, no entendiendo correctamente, porque una de las cosas que yo también le pido diariamente al Señor, Señor, no permitas que yo me olvide de esa circunstancia. Y no es, como tú lo dices, no es para recordar el dolor, sino es para yo recordar la grandeza de tus obras. Porque humanamente uno es muy desagradecido. Tú crees que Sí. tú comes por tus manos, Ujú, caminas por tus pies, vives por la casa que tienes. Pero uno no entiende que realmente es la misericordia de Dios ujú, que te permite a ti levantarte, comer, caminar. Te lo digo yo que perdí la habilidad de comer, ujú, perdí la habilidad de poder respirar sola, perdí la habilidad de hablar. Uno no se da cuenta de eso hasta cuando tú empiezas a perder algo que para ti es muy normal. ujú. Y ahí uno dice, Señor, es tu gracia que me sostiene. Sí. Es tu gracia. Y se me viene la canción esa de Julio Vergara que siempre me hace llorar. So, no la vamos a mencionar. Pero realmente algo que uno entiende que lo entiendo a él cuando él lo decía y porque lo viví y lo entendí, no, tú lo entiendes porque lo viviste. Y es que hasta que cuando tú te das cuenta que literalmente es la gracia de Dios que te sostiene,
Y yo me levantaba y yo le decía a mi esposo en ese momento, le decía, yo tengo que compartir esto, no me puedo quedar con esto sola, Ujú. no me puedo quedar con esto sola. Y me imagino que si tú te sientes, hay que compartir porque realmente todo el mundo tiene que saber que hay esperanza en Dios, Sí. que hay esperanza en Él, que Él sí lo puede hacer, que Él sí puede cambiar tu vida, que Él sí puede cambiar tu ahora por un mejor mañana. Ujú. De verdad que me encantó tenerte aquí. Mm, Como te digo, fui testigo, pero testigo de afuera no es lo mismo escuchar cuando viene de tu propia boca, ¿no? Lo que Ujú. yo vi es superficial a lo que realmente tú estabas viviendo en tu interior. Ujú. Pero ¿qué consejo tú te dirías a ti en ese momento? El consejo que yo me daría a mí en ese momento es algo que lo continúo meditando y tratando de aplicar a mi vida, y algo que también eh, le compartiría a otros. Que no importa cómo uno se sienta, no importa la circunstancia, que el amor hacia Dios nunca cambia. Porque a uno se le puede acabar la fe y la esperanza. Uno se puede encontrar en ese momento. Pero si todavía en ti existe el amor a Dios, la esperanza vuelve a nacer. Amén. Amén. Quizás hay alguien escuchando este episodio sintiéndote cansado, atrapado, invisible. Hoy queremos recordarte que tu historia no ha terminado, ¿no? Tu historia no termina porque estás en una temporada difícil. Dios todavía puede traer esperanza a lugares donde pensaste que ya no quedaba nada, ¿no? Ujú. Y aunque el proceso tome tiempo, como tú lo decías, la gracia de Dios sigue trabajando en tu vida, eso no pierdas la esperanza. Si te sientes débil, como te dimos Jeremías 29:11, Ujú. repítelo diariamente. El Señor sabe, el Señor desea traer paz a tu corazón, desea traer gozo a tu corazón, desea que tú recibas lo que tú deseas. Ujú. Ese es el pensamiento del Señor. La única manera de adquirirlo es a través de Él. Él es el único que te lo puede dar, así que al único que tienes que acudir es a Él. Ujú. ¿Quieres hacer una oración para terminar? Para las personas que están pasando por estas situaciones, por estos tiempos. Sí. Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu fidelidad. Mira a cada persona que está escuchando esta palabra, Señor. Te pedimos que todo aquel que se siente sin esperanza, que todo aquel que se siente sin fuerzas, que todo aquel que se siente perdido, desamparado, tú lo levantes, tú renueves sus fuerzas, Señor. Tú le permitas tener un encuentro contigo de la misma manera que nosotros lo hemos tenido, Señor. Que tú renueves sus fuerzas, Señor. Que tú, Padre amado, hagas que tu palabra y tu promesa se haga viva en sus vidas, Señor. Que tu poder se perfeccione en sus debilidades, Padre. Que ellos puedan conocerte como ese Dios consolador, como ese Dios que trae paz que sobrepasa todo entendimiento, como ese Padre que trae cumplimiento de su palabra, de sus promesas, Señor. De la misma manera que tú lo has hecho con nosotros, te pedimos que tú lo hagas con ellos, Señor. Que tú continúes, Padre amado, renovando y restaurando su corazón y sus mentes, Padre, y que siempre permanezca ese amor, Señor. Si no te conocen, Padre, si esta es la primera vez que escuchan de ti, Señor, que puedan tener un encuentro especial contigo, sentir tus brazos de amor arropándolos, sentir tus cuerdas de amor cayendo sobre ellos, Padre, y que tú te reveles como el Dios fiel, como ese Padre amoroso, Señor, como
el Padre que cuida y hace todo lo que sea posible por proteger a sus hijos, a sus ovejas, Dios. Te damos gracias por cada una de sus vidas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes propósito para cada uno de ellos. Te damos gracias por las victorias y los testimonios, los milagros, las sanidades que tú traerás a cada una de sus vidas, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú lo estás haciendo, aunque no se pueda ver ahora, aunque no se entienda, Señor, sabemos que tú lo estás haciendo y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque solo tú eres digno de alabar, porque solo tú eres el Dios verdadero. Te damos gracias, Señor, y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y nada, muchas gracias por estar aquí. De Sí. verdad que fue un placer, como siempre. Gracias por compartir tu historia, porque realmente eh, me ayuda a mí a identificarme y saber que Dios continúa con nosotros, que Él sigue trabajando, que Él sigue haciendo su obra en nosotros. En las situaciones difíciles nunca paran, simplemente cambian. Sí. Eh, pero aún así el Señor siempre está con nosotros. Así que Ujú. gracias por estar aquí. Gracias a ti. Hasta el próximo episodio. Cuida tu paz, mantén tu fe y mantente en su gracia.